Hola, soy Marta Lucina Hernández, creadora de Pedagogía Sana. En el video de hoy les voy a tratar cuando el diagnóstico del déficit de atención no es déficit de atención. ¿Qué quiere decir esto? Muchos niños jóvenes están siendo diagnosticados con esta condición. El déficit de atención está siendo ya una moda e infortunadamente muchos de ellos no lo poseen, no lo tienen, y esto causa un impacto muy pero muy grave en sus vidas, porque muchos de estos niños inclusive son medicados y infortunadamente lo que hacen es empeorar todo su contexto de socioafectividad, de emocionalidad, inclusive de salud mental. Así que les voy a dar 12 pautas para que ustedes puedan distinguir qué otros aspectos y qué otras condiciones pueden presentar mi niño y se pueden confundir con el déficit de atención. Entonces, la primera condición es las dificultades perceptuales. Un niño puede presentar una dificultad perceptual, puede ser auditiva o visual, y es el niño que le va a costar aprender las palabras o a interpretar también, no solamente su parte auditiva, sino en su contexto visual también. Entonces, imagínense ustedes a este chiquito en el centro de un salón. ¿Qué va a pasar? Es el niño que se va a desmotivar. Como hay una dificultad, entonces es el niño que se va a desmotivar, y al desmotivarse, entonces es el niño que va a empezar, así como decimos aquí en Colombia, a ser cansón, a ser inquieto, a molestar, a instigar a los demás compañeritos, porque él tiene que tener un mecanismo de defensa, y ese mecanismo de defensa hace que él vaya a desviar su atención. ¿Por qué? Porque le cuesta ese aprendizaje, le cuesta relacionarse con todo ese contexto lingüístico, sea auditivo o sea visual. Por lo tanto, en estos casos, el niño va a saltar su atención, y si hay un profesional que no conoce sobre esto o no puede interpretar a profundidad que es una falla perceptual, pues lo va a diagnosticar con déficit de atención y le va a ofrecer Ritalina. En este caso, la Ritalina no va a hacer ningún efecto y por el contrario va a empeorar todo su contexto emocional y afectivo. Cabe decir que Pedagogía Sana no está de acuerdo con la medicación. Nosotros aquí en Pedagogía Sana, recuerden que abordamos los niños y los jóvenes desde un contexto muy profundo, en donde llevamos no solamente al niño, sino todo el sistema familiar a que puedan educarse y puedan generar y puedan reestructurar toda esa esencia hermosa que todo niño tiene, independientemente de cualquier diagnóstico, y pueda florecer y puedan sanar y puedan conseguir un contexto muy pero muy funcional en sus vidas. La segunda condición es la impulsividad. ¿Cómo puedo reconocer yo un niño que presenta impulsividad? Es el niño que no puede regular los impulsos. Es el niño o es el joven que reacciona ante cualquier estímulo, así él, mejor dicho, no puede percatar el contexto, sino que reaccionó. Por decir algo, está en el salón de clase y de repente escucha un sonido o escucha un amiguito que está hablando algo, o otro compañerito que pasa con un balón, y él inmediatamente va a voltear a mirar, inmediatamente se va a desconectar. Es el niño que constantemente está interrumpiendo, que no mira el contexto, que el maestro está hablando sobre un tema y él empieza a hablar sobre otro tema. Se sale totalmente del contexto, por más que el maestro le dice, espérate un momentico, mira, ¿por qué no te ubicas? Mira, de que estás hablando de otra cosa, el niño empieza a hablar compulsivamente. Si está por decir algo con sus amiguitos, es el niño también que empieza a hablar compulsivamente y ni siquiera se percata que sus amiguitos o las personas que están alrededor no le están prestando atención. Es un habla excesiva. En el contexto del control de impulsos, es el niño que inclusive también no anticipa consecuencias y por lo tanto lanza el golpe, lanza el grito. Así tú le digas, no lo hagas, él lo hace. Todo lo contrario, si tú le dices por decir algo, no te salgas del salón, más rápido el niño se va a salir porque no va a controlar el impulso. Y si a esto se le asocia un problema de conducta, entonces es el niño que va a empezar a retar la norma y por lo tanto es el niño que va a ser también muy pero muy imprudente.
Así que, ¿qué es lo que pasa? Es el niño que una vez iniciada la acción no la puede inhibir. Entonces, en el salón de clase va a empezar a contestar cuando el profesor no le pregunta. Si le pregunta a otro compañerito, él es el que va a contestar primero. No puede controlar el impulso, entonces constantemente va a estar interrumpiendo y va a ser confundido con que él tenga el déficit de atención. Muchos de estos niños que presentan impulsividad, podemos ver cómo pueden tener este contexto de impulsividad, pero no el déficit de atención, porque recuerden que el déficit de atención puede asociarse con hiperactividad y con impulsividad también, pero puede ser el niño que tiene rasgo impulsivo, pero no déficit de atención. Entonces es el niño que, a pesar de que esté muy inquieto y no pueda estar regulando sus impulsos, el maestro le pregunta y el niño contesta. ¿Sí? Entonces el maestro y el padre dice, pero mira, es que él lo sabe, él está prestando atención. Pero muchas veces, infortunadamente, estos niños son diagnosticados por los contextos que les acabo de decir. El tercero es porque puede presentar un alto coeficiente intelectual. Entonces, ¿qué pasa con un niño que presenta alto coeficiente intelectual? Es el niño que tiene un interés por el conocimiento muy, pero muy alto. Es el niño que le fascina aprender, que se motiva sobre todo cuando son contextos y son temas y contenidos que tienen que ver con su interés. Entonces son niños que constantemente están necesitando de una información muy creativa, una información muy profunda, unas clases que sean supremamente creativas, que sean muy motivantes, clases en las que él sienta que hay una conexión con todo lo que se dice. Entonces, si el niño con alto coeficiente intelectual está frente a una clase muy rutinaria, una clase en donde solamente se aprenden contextos memorísticos, en donde la memoria prima sobre la creatividad, prima sobre el argumento, entonces es el niño que se va a desmotivar, es el niño que no va a prestar atención porque simplemente no se motiva frente a lo que el maestro está explicando. Entonces este niño infortunadamente va a detestar las clases, no va a querer estar presente, se va a desesperar, muchos de ellos empiezan a instigar a los otros compañeritos. Como terminan primero las actividades, entonces empiezan a molestar, empiezan a interrumpir las clases y por lo tanto es el niño que muchas veces es diagnosticado con el déficit de atención sin tener el déficit de atención, porque miren cómo pueden llegar a presentar por su baja motivación, pues no van a prestar atención a la clase y por lo tanto están siendo diagnosticados sin tenerlo. Para esto es importante que ustedes puedan complementar con mi video déficit de atención y superdotación. La cuarta condición es el niño que puede presentar una discapacidad intelectual, es el niño que puede tener problemas cognitivos. Entonces, como le cuesta interpretar, tener un pensamiento lógico, entonces es el niño que va a presentar dificultades, pero no necesariamente tiene que ser, dijéramos, el niño que presenta solamente retraso mental, sino, por decir algo, el niño que presenta coeficiente intelectual límite. Entonces es el niño que le va a costar procesar intelectualmente, se va a demorar muchísimo, le va a costar interpretar las instrucciones, le va a costar argumentar. Entonces, por lo tanto, se va a desgastar, se va a cansar y esta dificultad lo va a llevar a que no pueda comprender lo que el maestro está explicando, lo que el maestro le está indicando, y es el niño que, es lógico, va a dispararse en su atención. Por lo tanto, su aprendizaje va a ser mucho más lento y de esta forma muchos de ellos también están diagnosticados con el déficit de atención cuando de base tienen una discapacidad cognitiva. El quinto son los niños que pueden presentar problemas de aprendizaje. ¿Qué tipo de problemas de aprendizaje? La dislexia, la discalculia, la disortografía, la disgrafía. Cada uno de estas condiciones pues van a hacer que el niño
se le dificulte prestar atención, porque es el niño que si le cuesta, por decir algo, si tiene una dislexia y le cuesta interpretar y decodificar todo el contexto de sus grafemas y del código de lectura, entonces es el niño que se va a desmotivar y por lo tanto no va a prestar atención. Muchos de estos niños pueden tener todos estos aspectos o tener estas dificultades sin que se les asocie el déficit de atención. Como muchos sí pueden tener el déficit de atención y se les asocia estos contextos de dificultades de aprendizaje. Así que es muy importante reconocer. Si ustedes quieren profundizar sobre estos temas, pueden ver mis videos sobre dislexia, cómo ayudo a mi hijo con dislexia, parte 1, 2 y 3, y dislexia, 7 pautas de manejo emocional. El sexto son los problemas del lenguaje. Como ustedes pueden saber, el lenguaje es un mecanismo primordial del aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa si nos encontramos frente a un niño que presenta un retraso de lenguaje o es más, un trastorno del lenguaje? Puede ser una disfasia. Pues es el niño que le va a costar también muchísimo, porque le va a costar organizar su lenguaje, le va a costar estructurar las oraciones, el uso de su vocabulario va a ser limitado. Entonces, como se le dificulta hablar bien, es el niño también que se va a desmotivar, se va a sentir como el colero del salón, como que mandan a hacer un cuento, entonces él va a demorar muchísimo en esa escritura porque su lenguaje no es un lenguaje rico, no puede organizarse bien, no puede interpretarlo bien. Si le dan una comprensión de lectura, pues el niño también le va a costar. Si va a hablar con sus compañeritos, entonces muchas veces se le van a burlar porque no le van a entender qué es lo que él dice. Sí, puede ser la dificultad de lenguaje o una dificultad de habla también. Entonces, en este momento, el niño puede presentar esta dificultad de atención porque simplemente es el niño que se va a desconectar porque va a tener no solamente una sobreexigencia, sino también una desmotivación. Y también puede ser diagnosticado como déficit de atención. El séptimo son los niños que presentan depresión y ansiedad, los niños o los jóvenes. Entonces es el niño que tiene una desmotivación generalizada, es el niño que tiene una tristeza pero tan profunda en su almita, es el niño que no le motiva nada y sí que menos el estudio. Entonces, por estar pensando en su tristeza, en su dolor, es el niño que va a ser olvidadizo, que va a ser despreocupado, que va a ser desorganizado, porque ansiedad significa también desorganización. Se habla negativamente, yo soy bruto, soy perezoso, soy malo, no puedo. Y para ellos, por supuesto, que la experiencia académica y más en un salón de clases en donde tiene que prestar atención a todo eso que se está generando, y si él tiene esa tristeza profunda, tiene ese dolor en el alma, pues es el niño que no se va a poder conectar con ese aprendizaje, no se va a poder conectar con esa enseñanza, porque por estar pensando en su dolor, es el niño que va a ver todo su contexto de vida como algo negativo. Por supuesto, va a tener desatención. Octavo son otras condiciones de salud mental, entre ellos el trastorno obsesivo compulsivo, que es un desorden de ansiedad. Entonces es el niño que tiene una ansiedad tan profunda que va a recurrir a tener en su mentecita pensamientos obsesivos, pensamientos compulsivos, va a generar una cantidad de rituales por la cantidad de miedos que tiene a su interior. Entonces él, por estar pensando en sus pensamientos obsesivos, no puede generar atención y por lo tanto también puede tener lógico se va a desenchufar a nivel de todo este contexto académico y de aprendizaje. También podemos ver los niños que presentan autismo. Para esta condición es importante que ustedes vean mi video Cómo ayudo a mi hijo con autismo, en donde doy también 12 pautas muy bien explicadas para que ustedes puedan conocer y adentrarse en esta condición. Entonces muchos de ellos son diagnosticados también con déficit de atención y tienen, por decir algo, la condición del autismo.
También encontramos los niños que presentan los ambientes familiares disfuncionales. Si un niño, un joven, está en un ambiente disfuncional, en donde está preso de peleas, de gritos, de matoneo, de bullying por parte de padres, de los hermanos, en donde vean contextos de ambientes neuróticos, depresivos, mamitas depresivas, padres depresivos, coléricos. Por supuesto, es el niño que si está en ese ambiente, pues no va a poder estar plenamente en un ambiente escolar. Es el joven que va a estar pensando en toda esa tristeza también, en toda esa disfuncionalidad, en los castigos que puede presentar, en los juicios que le pueden dar, en toda esa intimidación, en los gritos, en la cantaleta, y por supuesto esto va a perturbar su mente, va a perturbar su alma, y es el niño también que no va a poder prestar atención. Por lo tanto, no es un déficit de atención, sino un contexto disfuncional que lleva a que el niño no pueda integrarse en ese contexto atencional. El 10º es el niño que recibe el bullying o matoneo. En este caso es el niño que le impide, por supuesto, prestar atención porque simplemente está lleno de miedo, está intimidado, está angustiado. Es el niño que le da pavor salir al recreo porque ya sabe que va a recibir ese matoneo. Entonces, por supuesto, es el niño que no va a prestar atención. Cabe destacar que este bullying, recuerden que no solamente se puede recibir por parte de amigos o de compañeros, sino también muchas veces los maestros ejercen bullying también. Entonces es un niño que se siente intimidado, que se siente amenazado, que se siente comparado. Entonces es el niño que está en clase, pero tiene mucho miedo a rendir, está supremamente angustiado y esto hace que no preste atención. Así que es importantísimo que nosotros podamos adentrarnos cada vez en todo este contexto y mirar hasta cuándo es esa parte de la autoestima que hace que mi niño no pueda ejercer toda esta parte de la funcionalidad afectiva y de relaciones también. La pauta número 11 es el enfoque del colegio. Entonces, por decir algo, si es un niño que le gusta mucho el arte, que su don, el talento principal de él es el arte, le gusta pintar, le gusta dibujar, le gusta escribir, le gusta crear, y está en un colegio en donde el enfoque son las ciencias, las matemáticas, entonces es el niño que no se va a poder conectar con el enfoque. Igual si es al contrario, es un niño que le gusta mucho la ciencia, la matemática, el pensamiento lógico y está en un colegio en que su enfoque es artístico, entonces es el niño que pues se va a desmotivar porque no se conecta con el aprendizaje, no se conecta con el enfoque y por supuesto va a a tener dificultades de atención. Y por último, los niños que presentan problemas de conducta. Entonces es el niño que constantemente va a retar la norma, va a retar el límite, es ese estudiante que es matoneador, que es desafiante, impulsivo, agresivo y muchas veces no presta atención, no porque no pueda, sino porque simplemente al niño no se le da la gana, porque hay un trastorno por oposición negativista desafiante. Por eso es importantísimo que nosotros podamos determinar cada uno de estos contextos. Entonces, quiero decirles que un niño puede presentar déficit de atención y se le puede asociar cualquiera de estas condiciones. Recuerden que lo importante no es quedarnos en un diagnóstico. Recuerden que lo importante no es decir es que no existe el déficit de atención. Si yo veo que mi niño es un niño que tiene un contexto disfuncional, que mi hijo no se puede regular, no se puede autocontrolar, que no puede ser funcional en la vida, como yo lo digo en mis videos de cómo ayudo a mi hijo con déficit de atención, que le cuesta ser funcional, que está sufriendo y le acompaña cualquiera de estas condiciones, pues yo no puedo decir es que no existe. No podemos quedarnos en un diagnóstico, pero sí sé que tengo que atender, porque lo importante, recuerden, es construir niños felices, funcionales, plenos. Infortunadamente, este diagnóstico, cuando no se atiende, recuerden que hace efecto bola de nieve y estamos generando jóvenes, adultos, personas que tienen una vida caótica porque
Todo esto tiene que ver con funciones ejecutivas, con autorregulación, y es importantísimo que nosotros podamos determinar. Pero recuerden, no todo es déficit de atención, así que es importante aclarar y espero que estas pautas les ayude a ustedes interpretar y también reconocer otras condiciones que, como ustedes pudieron ver, generan una dificultad de atención.